¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches. Los saluda su amiga y servidora Karina Rivera. Estamos iniciando una emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Gracias por estar aquí con nosotros como un tema que la verdad nos parece muy importante, donde, bueno, el objetivo principal del mismo es que nuestra invitada, a quien con mucho gusto voy a presentar, nos pueda orientar, nos pueda dar recomendaciones, porque pues una pérdida no es fácil. Cómo reaccionamos a la misma depende de muchos factores, de cómo hemos vivido la vida, qué nos hemos enfrentado, etcétera. Y pues bueno, Luz Álvarez, a quien en un momento más presento, porque de repente la dejé de ver, nos va precisamente a hablar de este tema, nos va a dar esas recomendaciones desde su experiencia como tanatóloga y nos va a hacer una atenta invitación también a terminar esta entrevista para que estén pendientes, porque precisamente ella forma parte de un grupo o asociación civil llamada Humasana, que forma tanatólogos, donde primero trabajamos nuestros propios duelos y ya posteriormente pues ayudamos a otros pues en sus circunstancias, ¿no? Entonces va a estar muy interesante para que estén al pendiente, tomen nota. De todas maneras les adelanto para aquellos que quieran ir buscando en las redes sociales de Viviendo lo Divino, que ya tenemos ahí compartidas las dos actividades próximas que tienen por ahí, para que las puedan ir revisando. Y ahí también vienen números de informes, pero de todas maneras, al finalizar vamos a compartir esa información. Y pues vamos a hablar de este tema, y ahora sí ya le doy la más cordial bienvenida a Luz Álvarez, tanatóloga. ¿Cómo estás, Luz? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy feliz de estar el día de hoy con ustedes, Cari. La verdad es que para mí es un verdadero placer, como siempre, agradecerte que me hayas invitado. Es un verdadero honor y gracias por la presentación y pues estoy para servirles. Gracias, Cari. Gracias a ti, Luz, y pues gracias a quienes nos están viendo y escuchando, recordando que es a través de las redes sociales de Viviendo lo Divino, Facebook y YouTube, y también de Guanatos FM, Facebook y YouTube, para que estén al pendiente. Y de todas maneras quedará esta entrevista grabada en nuestras redes sociales para que la puedan ver de manera diferida si es que hoy no les es posible estar atentos todo el tiempo, y de igual manera pues poder pues saborear un poquito más este tema que va a ser bastante reflexivo. Así que pues Así es. te doy la Así bienvenida, es, te Cari. agradezco, Luz, gracias. Y pues tú dime por dónde empezamos para hablar de este tema sobre cómo sanar las pérdidas. Claro que sí, Cari. Bueno, antes que nada, es un tema sumamente importante porque muchas veces los seres humanos vamos transcurriendo a través de la vida, teniendo diferentes tipos de pérdidas y a veces ni siquiera le sabemos poner ese nombre, ¿no? A lo que estamos viviendo. Ujú. A veces las personas cuando Sí. hablamos de pérdidas piensan solamente a lo mejor en una pérdida como la muerte, pero la realidad es que las pérdidas que vive el ser humano a través de la vida son muchísimas. De hecho, decía una tanatóloga que me encanta, una tanatóloga colombiana, ahorita recuerdo el nombre, ella siempre decía, los seres humanos toda la vida vivimos perdiendo, ¿no? Pero si nos ponemos a platicar un poquito, ah, carambas, ¿cómo que vivo toda la vida perdiendo? Sí, se dice que los seres humanos a través de la vida vamos creciendo y vamos transformándonos gracias a esas diferentes pérdidas que tenemos, ¿no? Que finalmente la intención sería transformarlas en un aprendizaje maravilloso. Ahora sí que en un aprendizaje divino, ¿no? Si las enfocamos adecuadamente. Las personas a través de la vida, Cari, efectivamente, vivimos perdiendo, ¿no? Hablamos desde las pérdidas que nos menciona el psicólogo Pangrazzi. Pangrazzi es un italiano que nos habla sobre cómo el ser humano desde que nace va perdiendo y una primera pérdida que vivimos es desde que salimos de la pancita de mamá, ¿no? Desde que perdemos esa estabilidad
de estar con mamita, de estar en esa tranquilidad de la pancita donde no hay dolor, donde no hay frío, donde no hay miedo, donde no hay hambre. Y una vez que nos sacan de la pancita de mamá, entonces comenzamos con esa primer pérdida, ¿no? La pérdida de nuestra tranquilidad, de nuestra estabilidad y de nuestro no sufrimiento. Esa es la primer pérdida que vive el ser humano. O sea, imagínate, Cari, desde ahí empezamos a perder, ¿no? Otra de las pérdidas que vive el ser humano, de las que nos habla Pangrazzi, es esa pérdida que tiene el ser humano con el crecimiento, con el desarrollo. ¿Cuántas veces no nos duele crecer, Cari? Simplemente a veces vamos envejeciendo, ya me estoy yendo desde una etapa, desde el nacimiento hasta el mismo envejecimiento, nosotros como adultos, y cómo duele envejecer, ¿no? Ya no nos gusta a lo mejor la arruguita que nos salió, esas canitas que ya tenemos. Es más, tratamos de a veces evadir esa vejez y no la aceptamos, e incluso no nos gusta que nos digan la palabra vejez, ¿no? Yo siempre les digo, bueno, vejez yo la asimilo a sabiduría, ¿no? Si la analizamos, vejez es igual a sabiduría y es una maravillosa etapa que vive el ser humano y se considera la última etapa del proceso de vida del ser humano. Pero bueno, aquí ya me brinqué hasta la vejez. Pero si hablamos del nacimiento hasta la adolescencia, la vida de esa niñez, donde comenzamos a ser adultos, donde ya tenemos que empezar a tomar decisiones, donde ya tenemos que empezar a saber de qué vamos a vivir, cómo nos vamos a mantener. Todas esas son pérdidas que duelen y que duelen mucho, ¿no? Como cuando te dice, oye, ya compórtate como un adulto, ¿no? Ya no eres un niño. Ah, cómo Así duele es. también. Vieron por primera vez eso, ¿no crees? Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo a esto que tú mencionas, Luz, pero pues bueno, es parte de los aprendizajes, ¿no? O por ejemplo, yo te sugeriría o aportaría otra pérdida, por ejemplo, los hijos, cuando los padres ya envejecen, que tú estás acostumbrado a que tu padre o tu madre son fuertes, son estables, pueden ser independientes y repentinamente ya necesitan bastón para caminar, dependen de ti de alguna manera. Entonces es duro aceptarlo, pero pues es parte de lo mismo, o como dices tú, de envejecer, que tú te sentías con mucha fuerza, mucha vitalidad y de repente pues ya no la tienes, entonces pues es irlo aceptando y totalmente de acuerdo contigo con estas pérdidas que tú mencionas, hasta la salud. Así es, esa es otra de las pérdidas, la pérdida de la salud y que definitivamente esto tiene que pasar. Fíjate, Cari, a veces pensamos que toda la vida vamos a estar sanos, que toda la vida vamos a estar fuertes, que toda la vida vamos, no nos va a doler nada. Y cuando nos empieza a doler la rodillita, que ya nos truena la rodillita, que ya nos duele el bracito, fíjense, simplemente el día de hoy yo ahorita traigo un dolor en mi mano. Esa es una pérdida de la salud ¿Sí? y que de repente surgió y que yo ahorita todavía me cuesta trabajo, empezó hoy en la tarde y me cuesta trabajo pensar que ahora ya no puedo sostener tal vez un vaso y la verdad es que duele, ¿eh? Duele pensar qué es lo que tengo, qué voy a tener, cuál va a ser mi diagnóstico. Esa es otra pérdida, pérdida de la salud, que también yo decía, ayer me sentía muy bien, ¿qué pasó ahora, no? Que esa es otra pequeña pérdida, ¿eh? Aún sin diagnóstico, pero yo ya estoy sufriendo porque no sé qué tengo en este dedito que no me está permitiendo a lo mejor cargar cosas pesadas o hacer fuerza. Es una pérdida de la salud, una pequeña pérdida de la salud, que también debo aclarar y es bien importante, Cari, no ¿Sí? minimizar ninguna pérdida, fíjate, porque a veces cuando hablamos de pérdidas, ajá, hablamos, por ejemplo, de una mascota y hay gente que te dice, ay, se murió tu animalito, tu mascota, ¿para qué Sí. sufres tanto? Si era un perrito, compras otro y listo, ¿no? Pero la Ujú. realidad es que a veces nuestras mascotas son esa gran compañía y que duelen mucho y no se vale minimizarlas, ¿no? Minimizar esa pérdida de tu mascotita no se vale minimizar. Todas son válidas, todas son importantes. Esa es otra de las pérdidas que vive el ser humano. ¿Y qué me dices de una pérdida de trabajo? ¿No? Que de repente yo me sentía estable económicamente y de repente me quedo sin trabajo.
Esa es otra de las pérdidas que vive el ser humano, Cari. Entonces, si te digas, fíjate, ya llevamos la pérdida desde el nacimiento, desde que salimos de la pancita de mamá. Llevamos la pérdida desde nuestro desarrollo y crecimiento. Dejamos de ser niños, dejamos de ser adolescentes, envejecemos. Llevamos la pérdida por las mascotas, llevamos la pérdida de la salud. ¿Y qué me dices de la pérdida del trabajo que hablamos ahorita? La pérdida a veces de la fe, de nuestra cultura, cuando tenemos que cambiar a veces de lugar, de país, ¿no? Para a veces mejorar nuestra estabilidad económica y tendremos que cambiar de cultura. Esa es otra pérdida, la pérdida de nuestra cultura. Ahí ya llevamos Pues, 7 pérdidas. Y así va transcurriendo el ser humano hasta pues, finalmente otra de las pérdidas, y que esa sí ya no hay vuelta de hoja, es la muerte misma, ¿no? Ahí sí ya no tenemos manera de retroceder cuando hablamos de la muerte. Entonces, esa es una de las principales pérdidas que vive el ser humano, Cari. ajá, pues sí, así es, y bueno, es parte de la vida, es parte de entenderlo, pues de que nos caiga el 20, válgame la expresión, de que esto sucede y a todos tarde o temprano nos pasa, y pues que ahora sí que nadie está exento, ¿no? De decir, no, a mí no me va a pasar, conmigo todo bien. Entonces, pues bueno, ok, ya nos queda claro. Las pérdidas aparecen y estarán presentes durante nuestra vida a lo largo y ancho de la misma. Bien, primer paso. Ahora, ¿por qué reaccionamos? Es algo que nos gustaría entender de diferente manera ante las pérdidas. Es decir, hay personas que nos desmoronamos y se nos acaba la vida, perdón la expresión, pero sí nos ha tocado y seguramente tú en consulta lo has visto. Y hay gente que dice, pues sí, me siento mal, me siento triste, pero bueno, la vida sigue y buscan la manera, ¿no? Porque reaccionamos a veces diferente y somos extremistas, o a veces personas que te dicen, ¿sabes qué? Yo ante esta pérdida pues ni siquiera he arrojado una lágrima, y te quedas pensando, ¿qué es lo que está pasando que llegan a esas circunstancias? Así es, Cari. Fíjate que, Cari, que cuando vivimos una pérdida, esta pérdida nos lleva a vivir un proceso que se llama duelo. El duelo es, como su nombre lo dice, dolor, del latín dolor, y el duelo nos lleva a ese dolor emocional, a esa afectación y a esa aflicción. Es decir, cuando yo tengo una pérdida, entonces empiezo a vivir un proceso de duelo. ¿Qué es un duelo? Un duelo es un proceso completamente natural que vive el ser humano después de una pérdida. ¿Y cuándo vamos a vivir ese duelo? Cuando perdemos algo que amamos. Imagínate, Cari, cuando perdemos algo que amamos es porque seguramente tenemos un apego a eso que perdimos. Es decir, si yo tengo un apego es porque amo, ¿sí? Si no amara, no habría apego. Si no hay apego, no hay un duelo. Entonces, qué maravilloso que sabemos amar, qué maravilloso que amamos y que tenemos ese apego, porque entonces vivimos un proceso de duelo. Imagínate qué triste sería que no tuviéramos apegos. Eso nos hablaría de que no sabemos amar, de que no sabemos querer. Entonces, veré lo bonito, ¿no? Hay un duelo porque amamos, hay un duelo porque aprendimos a amar, hay un duelo porque teníamos ese hermoso apego. Pero aquí lo interesante es cómo hacer apegos sanos, que es muy diferente, ¿no? Por eso es que la gente siempre se nos confunde un poquito y dice, no, no tengas apegos. No, ¿por qué no? Tener apegos es saber amar, pero aquí lo importante es aprender a tener apegos sanos, que es precisamente lo que el día de hoy vamos a platicar. Hace un ratito me preguntabas, Cari, ¿por qué duele Sí, tanto? Algunas personas duelen más, algunas personas duelen menos. Esto va a depender del tipo de apego que tenías con las personas, del tipo maravilloso que tenías de apego con las personas, pero también va a depender de tus antecedentes. A lo mejor yo soy una persona que es el primer duelo que vivo en mi vida que me genera tanto dolor,
o donde había tenido tantos apegos. A lo mejor mis pasados apegos eran algo que no les di tanta importancia, porque a lo mejor había tenido pérdidas de trabajo, a lo mejor había tenido pérdidas de estabilidad emocional, económica, perdón, y que a lo mejor para mí no eran una gran pérdida, pero cuando llega a lo mejor la pérdida de la muerte, fíjate bien de lo que voy a hablar, a lo mejor de una mascota. Esa mascota a lo mejor yo vivía con ella, solamente mi mascotita y yo éramos una familia. Entonces, ¿qué pasa? Que me duele mucho que haya muerto mi mascotita. Entonces, claro que me va a doler porque yo no tenía alguien con quien tenía tanto apego. 15 años viviendo con esa mascotita que a lo mejor diario llegaba y me recibía con mucho amor. Esa mascotita que a lo mejor diario llegaba y aunque le dieras una algada cuando hacía vagancias, ella seguía tan noble, tan inocente y siempre perdonando. Entonces duele mucho en la mascota. Y a veces la gente te pregunta, ¿cómo le estás llorando tanto a una mascota? Pues sí, porque la amaba, porque era mi compañera, era con quien siempre convivía. ¿Sale? No quiere decir y no se vale comparar, porque a veces también escuchamos, ¿cómo que le estás llorando más a una mascota que cuando murió? Fíjate bien un término que voy a decir y lo digo con muchísimo respeto y amor. ¿Cómo le vas a llorar más a una mascota que a lo mejor cuando se murió tu amiga o tu amigo? Bueno, no estamos hablando y sería muy feo de nuestra parte estar comparando, quieres más a una mascota a un ser o a un ser humano, ¿no? No se trata de eso, sino que se trata de cómo vivías tú ese apego y esa relación con esa mascotita, a diferencia a lo mejor de un amigo que querías mucho y que respetabas, pero a lo mejor tu convivencia con esa persona no era de tanto tiempo, no era de todos los días, no era de tus fines de semana, no era tu compañerito de vida, ¿no? Entonces, es ahí donde aprendemos a ver, ¿por qué se apegó? ¿Por qué dolió más? ¿O por qué dolió menos? Otra cosa bien importante, Cari, hay personas que muchas veces nos dicen, y que nos ha tocado, de hecho, te voy a platicar un caso que a mí me tocó atender. Era una persona que había perdido a su esposo y cuando su esposo murió, la chica tenían hijos pequeños de 13, 14 y 7 años, más o menos. Entonces, cuando muere su esposo, ella lo que hace, claro que le dolía mucho, pero se enfoca y se dedica más a trabajar porque ella sabía que era el sustento de su casa y tenía 3 hijos. Entonces, ¿qué hizo? Muere el esposo y ella se dedica a buscar el sustento para sus hijos y a creer, y lo digo así, a creer que ella no tenía chance de llorar, que ella no tenía chance de sufrir, porque ella necesitaba sacar a esa familia adelante. Entonces, ¿qué hace? Retrasa su duelo, lo oculta, lo manda para atrás y sigue una vida trabajando para sacar adelante a sus 3 pequeños. Y luego después, con el tiempo, 6 años después, a ella le roban una camioneta que le costó mucho trabajo comprar con su trabajo y con sus hijos y la manutención de la casa. Entonces, ¿qué pasa? Que es cuando ella llega a tanatología, porque estaba sufriendo mucho, aparentemente por la pérdida de una camioneta, de algo material, ¿no? Y entonces la gente de repente la critica y dice, ¿cómo es posible que le estés llorando más a una camioneta que cuando murió tu esposo? Entonces, no se vale juzgar, Cari. Fíjate bien, cuando empezamos a analizar a esta señora que abrió su corazón hacia nosotros en tanatología, nos damos cuenta que lo que pasaba con ella era que no es que haya dolido el esposo, lo que pasa es que disfrazó ese dolor porque ella tenía que ser o se sentía que tenía que ser esa columna vertebral de la familia, entonces hizo a un lado ese dolor, se enfocó en trabajar y ahora que le roban la camioneta, resulta que sufre mucho, pero no era tanto por la camioneta. Una vez que analizamos y que revisamos su situación, la realidad es que estaba viviendo el duelo que no había vivido. Entonces ella se desborda y empieza a sufrir por lo que no había sufrido hacía 6 años. No se lo había permitido. Entonces fue ese acúmulo de duelos y hasta aquí viene a desbordarse. Entonces por eso es que no se vale juzgar y es por eso que a veces decimos, ¿por qué duele más una cosa? ¿Por qué duele más otra? ¿Por qué me está tumbando más esto que esto otro? Entonces cuando vamos analizando, muchas veces traemos esos duelos acumulados y repito, no se vale minimizar. Sí, no, y sabes qué otra cosa, me dejaste pensando con esto que dijiste, que se aguantó, válgame la expresión, no sé si sea correcto o no, se aguantó ese duelo por decir yo soy fuerte, porque a veces tendemos a decir, no, es que yo soy el pilar,
ahora en mis manos o en mí recae esa, pues estar al pendiente de mi familia porque esta persona que se hace a cargo, como en este caso el esposo, de la manutención, pues ahora yo voy a hacer el aporte principal y soportó, se tragó su pena, su duelo. A veces creo que esto también tanatología lo tenemos que mencionar hablando de las pérdidas, que tenemos otras clases de pérdidas, o como dices tú, y se nos va juntando. Desafortunadamente, yo no sé cómo le digan ustedes, pero hay personas que han tenido malas rachas y entre que tienen muchos duelos, o sea que varios familiares, a lo mejor en el lapso de meses, de un año a otro, por ejemplo, un año muere uno y en el siguiente muere otro familiar, etcétera, o que tienen muchas eventualidades, ejemplo, estoy citando ejemplos, no estoy diciendo que esto le haya sucedido a alguien, que pierde su trabajo, le roban algo de su propiedad, etcétera. Viven muchas desgracias y a veces precisamente por hacerse fuertes, o no saber cómo canalizar esto que les pasa, se tragan tanto dolor o pena o la pérdida que les causó todo esto, y a veces, no sé si les ha pasado que llora uno sin motivo alguno, que dices, es que estoy llorando, pero no tengo motivo alguno. Podría ser precisamente aprovechando este ejemplo que nos mencionas, de que nos tragamos tanto de emociones, de tristezas, de pérdidas, que empezamos a llorar sin motivo alguno. Eso ya es como un poco de alarma, ¿no? Sí, la realidad es que eso a veces son duelos acumulados y que estamos muy sensibles. Pero fíjate, Cari, qué interesante lo que acabas de decir. Me dices, cuando a veces lloramos muy fácilmente de las cosas. Qué bonito llorar fácilmente de las cosas, porque ¿qué crees? A veces cuando vivimos duelos Sí, acumulados, a veces actuamos de una manera completamente contraria y esa manera de actuar es de una manera muy enojada. O sea, qué bonito, si lo lloras es bonito, pero ¿qué tal cuando actúas con ira y enojada con todo el mundo y haciendo mal a todo el mundo? Con todo el mundo te sientes muy molesta. Esas son unas de las etapas del duelo, Cari. Fíjate bien, sí. cuando A vivimos ver, este proceso, que repito, es completamente natural que vive el ser humano después de una pérdida. Hay 5 etapas del duelo. En ¿cuál? esas etapas del duelo hablamos de la primera etapa que nos habla de una negación. Fíjate, vamos a vivir las etapas del duelo, pero ¿qué tal cuando nos quedamos atorados en una de ellas? La etapa del duelo, una de ellas es la negación, cuando no creemos lo que nos está pasando y creemos que esto es un sueño y que de repente vas a despertar y nada era realidad. Aunque te lo estén diciendo, aunque tú lo veas, aunque lo estés viviendo, dices no es real y vives en una etapa de negación. Otra de las Sí, etapas sí, del duelo es la etapa de la ira o del enojo, es de lo que estoy hablando ahorita. Muchas personas viven sí, enojadas y de hecho las etiquetamos y las señalamos. ¿Cuántas veces no nos encontramos compañeras de trabajo, compañeras de la escuela, vecinas o familiares que siempre las vemos enojadas y hasta las etiquetamos diciéndoles, ay, la enojona, ay, la la amargada? amargura. Así la señalamos. Así es, Cari, así la señalamos y nunca nos ponemos a pensar qué está viviendo esa persona, por qué está tan enojada con la vida. Muy probablemente se haya quedado atorada en esa etapa de duelo que nunca ha podido sacar. Esa es otra de las etapas. Ira, entonces, la otra de las etapas del duelo es la tristeza profunda o la depresión, que pudiera ser como tú lo platicaste ahorita. Cuando de todo lloro, cuando estoy muy sensible a todo. Ah, bueno, a lo mejor probablemente traigas por ahí algún duelo donde te esté generando esa tristeza profunda y de cualquier cosa estés muy sensible y lloras. Por eso te digo, ¿qué preferirías? A lo mejor ser muy sensible y llorar libera, ¿eh? Llorar libera y sana. O mantenerte todo el tiempo muy enojada, ¿no? Si pones en una balanza, ¿qué preferiría? Claro que ninguna estaría padre, pero de las males, ahora sí como decía mi abuelo, ¿no? De los males el menos. La realidad es que lo padre sería mantenernos estables, pero En medio, pues vaya. dices, bueno, Uh
Claro, que estar siempre enojada y cobrándomelas con 1000 personas, ¿no? Pero esas son parte de las etapas del duelo, Cari, la tristeza y ese enojo. Y hay otra cosa muy, muy importante que debemos mencionar, Cari. La Sí, tristeza y el enojo son dos cosas que se pueden confundir muchísimo. De sí, hecho, la tristeza se disfraza con enojo y a veces el enojo se disfraza con tristeza. Es decir, una persona que siempre vemos enojada, muy probablemente detrás de ella haya una gran tristeza, una enorme tristeza, Cari, que es de lo que deberíamos poner atención en lugar de juzgar y decir la amargada, la enojona, ay, no la incluyas porque siempre está enojada, ay, no le hables porque siempre está amargada. ¿Por qué no preguntarnos y ser un poco más humanos y más empáticos y preguntarnos por qué siempre estará tan enojada? ¿Qué tanto ha vivido? ¿Qué tanto trae cargando para sentirse tan enojada con todo mundo, no? Ojo, aclaro, no tenemos por qué cargar con sus enojos, no tenemos por qué soportar malos tratos, simplemente poner límites, pero sin embargo sí ser un poco más empáticos y en lugar de juzgar, a lo mejor nada más mantenerte en tu línea de límite, pero ser un poco más empático y sobre todo más compasivo, ¿no? Porque muy probablemente esa persona que está siempre enojada traiga detrás de ella una gran tristeza. Entonces, qué bonito sería que los seres humanos todos tuviéramos esa capacidad de poder empatizar, de poder ponernos hombro a hombro y simplemente poder decir, aquí estoy. ¿Sale? A veces las personas no te pueden confiar a la primera y ujú, menos si les hacemos mala cara porque son las enojonas y son las amargadas. Fíjate qué diferente sería que llegáramos como compañeros de trabajo y en lugar de no hablarle porque es la enojona o no incluirla porque es la enojona, simplemente decirle todos los días, hola, buenos días, aquí estoy si algún día quieres platicar conmigo. Imagínate qué cara le cambiaría a esa persona. Sería sí, increíble, ¿no? sí. Pero estas son parte de las etapas del duelo que vive el ser humano después de una pérdida, Cari. Ujú. ¿Mm? Entonces, a ver, ¿las podemos recapitular? Sí, claro que sí. Las etapas del duelo. Negación, cuando no puedo creer lo que me está pasando. Ira, mucho enojo por lo que me está pasando. ¿Por qué me pasa a mí y no al vagabundo que anda afuera robando y golpeando gente? Me enojo con la vida. ¿Por qué a mí si yo era bueno? ¿Por qué a él si era una persona trabajadora? ¿Por qué a él si era una persona decente y no al ratero de la esquina? Esa es una negación, digo, perdón, enojo o ira. Tercera, negociación. Cuando a mí me dan un diagnóstico o cuando a mí me dan una noticia de una pérdida o cuando yo tengo una pérdida, empiezo a negociar con quien tú quieras, ¿eh? No estamos hablando de religión ni mucho menos. A negociar con la vida, a negociar con tus buenas vibras, a negociar con quien tú quieras y en quien tú creas. ¿Sale? Ay, si me recupero, prometo dejar de. Si me recupero, prometo que ya voy a llegar todos los días temprano al trabajo. Si esto sale negativo, prometo que voy a dejar de fumar. Y empezamos una negociación con la vida, una negociación con tu persona y demás. Negociación. Otra de las etapas es tristeza profunda o depresión, donde yo me siento muy triste todo el tiempo, todo me genera tristeza, pero aún así sigo haciendo mi vida normal, porque ahorita vamos a hablar de la diferencia entre tristeza profunda y una depresión. Entonces, dentro de la etapa, de la parte del duelo, del proceso natural, es una tristeza profunda de lo que me está pasando. Y finalmente, habla de una aceptación, 5 etapas del duelo. ¿Sale? Una aceptación. Y yo fíjate que aquí difiere un poquito y siempre digo, yo más bien le llamaría una resignificación, más que aceptar, ¿no? A veces de verdad duele mucho y no queremos aceptar que la persona haya muerto o que hayamos perdido tal o cual negocio, trabajo o nuestra salud propia, ¿no? Entonces es importante llegar a una resignificación más que una aceptación. Y fíjate, Cari, hoy en día David Kessler es un tanatólogo que nos habla de una sexta etapa del duelo, ¿eh? Él fue un alumno de Kubler-Ross, quien es la creadora de la tanatología moderna, y él es David Kessler que nos habla ahora de una sexta etapa del duelo y es encontrarle significado a la vida. Cuando yo hablo de aceptación es resignificar, ¿no? Lo que me pasó. ¿Qué voy a hacer con lo que me pasó? ¿Cómo le saco provecho a lo que me sacó, a lo que me pasó? Ah, caramba, ¿se puede eso?
Bueno, la realidad es que hay que encontrarle un aprendizaje a todo esto que me está pasando para no vivir en sufrimiento. Yo siempre les digo, el dolor es inevitable, ¿eh? El dolor va a doler. Siempre que pierdes algo o alguien, va a doler y no va a dejar de doler cada que lo recuerdes. Pero aquí lo interesante es no vivir con sufrimiento. Y esta sexta etapa del duelo habla de encontrarle significado a lo que me pasó. Sí se le puede encontrar un significado, Cari. Solamente es hacer lo mejor que pueda con lo que yo tenga. Fíjate, Cari, por ejemplo, hay personas que llegan con nosotros y nos dicen, es que, ¿sabes qué? Mi pareja me dejó y estoy muy enojada porque se fue y me dejó aquí con todo y yo lo amaba y demás. Entonces, cuando empiezas a resignificar esa pérdida con la que llegaron tan enojados, de repente empiezas a analizar, a ver, dices que esa persona te dejó, ok, vamos a ponerle el nombre que tú le estás poniendo. Ok, yo no le llamaría así, porque nadie te deja, ¿no? Más bien se retiró de mi vida y sus motivos tendrá y yo tendré que aprender a vivir mi vida como antes, solita y sin él, ¿no? O sin ella. Entonces, las personas les preguntamos, a ver, tú cuando estabas con él, antes de estar con él, ¿qué tenías y qué no tenías? Ah, es que ahora que me junté con él, me dejó endeudada porque me hizo comprar una casa o la compramos juntos. Nadie te hizo. Decidiste comprar una casa con él, decidiste comprar un auto con él. No se vale decir, me hizo, no. Hay que empezar a trabajar primero que nada hasta donde yo puedo permitir, ¿no? Ese es otro tema aparte de autoestima, de un poquito de autoestima y que es importante trabajarlo. Ok, yo le decía a la persona, ok, gracias a esa persona que hoy la nombras, le voy a poner el innombrable porque ya la llamaba de otra manera. Gracias a ese innombrable, el día de hoy tienes una casa. A lo mejor si nunca lo hubieras conocido, no te hubieras atrevido a comprar una casa. Y se quedaba pensando, gracias a esa persona, hoy tienes un carro que él te enseñó a manejar. A lo mejor si no lo tuvieras, si nunca lo hubieras conocido, nunca te hubieras comprado un carro. Entonces, ¿valió la pena? Pues claro que valió la pena. Si resignificas, dices, no, bueno, pues si ese innombrable me dejó esto y gracias a que hubo presión, como la quieras nombrar, compré mi casa, hice mi casita, tengo un carro, me independicé de mamá y papá. Entonces, ¿ganaste o no ganaste? Hay que ver cómo significa, hay que ver, buscar cómo encontraste este significado de esta pérdida, cómo la resignificas, ¿no? Esa es una sexta etapa que habla David Kessler, ¿sale? Ujú. Esas son las etapas por las que atravesamos en un duelo. Gracias, gracias por recapitular. Yo te quisiera preguntar dentro de la resignificación, en el sentido de que a veces tenemos una creencia, no sé si sea equivocado, simplemente una creencia, de que si resignificas, quiere decir que te tienes que olvidar forzosamente de esa pérdida, el objeto, la persona, la situación en la que estabas. Entiendo que no es así, ¿no? O sea, ya no, o sea, yo entiendo, tú dime si es correcto, porque pues también desde el aprendizaje que tienes, desde tus pérdidas, veo como que, bueno, ahí sigue la pérdida, pero como bien dices, ya no te duele tanto, o sea, te la mencionan, te la recuerdan, pero ya no te sientes con ese nudo en la garganta, ya no te sientes así, pero si sientes que te falta, sientes así como que dices, ay, pues no está, pero aquí seguimos en su recuerdo, en su memoria, no sé. Ok. Ay, qué interesante, me encanta tu pregunta y aclararlo ahora. Fíjate, Cari, nosotros siempre aquí en tanatología, yo siempre les pregunto a mis pacientes, ¿qué esperas de la atención tanatológica? Y a veces sí me dicen, así tal cual, ay, espero que me ayudes a olvidar y que me ayudes a que ya no me duela. Y entonces yo les digo, se me hace entonces que te equivocaste, porque yo no te puedo enseñar ni te puedo ayudar a que te olvides, ni tampoco te puedo ayudar a que se te quite el dolor. Te No. puedo ayudar a resignificar y te voy a explicar cuál es lo maravilloso de resignificar. Es decir, en tanatología, lo que yo te voy a ayudar a hacer es acompañarte en este proceso y, y lo que voy a hacer es ayudarte a resignificar. Es decir, yo estaría mintiendo porque no tengo ninguna varita mágica. Yo estaría mintiendo si te digo, conmigo en tanatología vas a olvidar. Error.
Creo que si un tanatólogo te ha dicho eso, estás con el tanatólogo equivocado o un psicólogo, no es real. Ah, yo te voy a ayudar a que ya no te duela. Error, tampoco podemos ayudar a que ya no te duela. Te vamos a ayudar, repito, a resignificar cómo, a reflexionar y enseñarte a que sí puedes vivir sin tal o cual cosa o sin tal o cual persona, resignificando todo lo maravilloso que sí viviste cuando lo tenías, pero que ahora ya no lo tienes. Entonces es aprender con esta nueva realidad. Ahora sin lo que tanto amaba, pero que mi vida continúa aquí. Es decir, yo no te voy a quitar ese dolor. Es normal que cada que tú lo recuerdes duela. ¿Sale? No te voy a hacer olvidar, porque si no, no seríamos humanos, ¿no? Como que se me olvida, pues no, no se olvida, pero sin embargo ya lo ves con ese nuevo aprendizaje, resignificando y aplicando lo que aprendiste de esa pérdida a algo nuevo que hoy ya tienes. ¿A qué te voy a enseñar con la tanatología, con las sesiones tanatológicas? Lo que sí me corresponde hacer a mí es ayudarte y orientarte a buscarle ese sentido a lo que te pasó. ¿Qué aprendiste de esto que te pasó? Siempre se aprende, siempre se saca algo bueno, siempre se saca algo maravilloso. Y yo siempre les digo, nunca vas a saber lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Y también siempre te voy a decir, todos los seres humanos tenemos una finalidad en esta vida. Y de verdad te lo digo, a este mundo venimos a ser felices, a este mundo no venimos a sufrir, a este mundo no venimos a vivir y a mantenernos con dolor y sufrimiento, a este mundo venimos a ser felices. ¿Y de quién va a depender? De nosotros. ¿Y cómo voy a hacer yo para buscar esto? Si he perdido tanto, duele Sí, mucho perder algo que amaba. sí, ¿Cómo lo oye, resignifico? Uh-huh. exacto. Oye, Luz, es que me quedo pensando, estás diciendo y esta servidora está pensando al respecto, pues tratando de ver las aristas precisamente de estas pérdidas. Y oye, en tu experiencia, ¿cómo, cómo trabajas o cómo se trabaja desde la tanatología a quien experimentó una desaparición? Porque creo que son duelos que no se cierran hasta que a lo mejor no encuentres vestigios o el cuerpo de la persona o sepas por lo menos qué fue de él o de ella, pero ¿cómo trabajan? Porque es una pérdida también. Sí, claro. Claro, Cari, de hecho, se considera un duelo ambiguo porque no llega a un final, ¿sabes? No tenemos algo con que despedirnos. Fíjate, Cari, qué importante este tema porque definitivamente y tristemente es lo que estamos viviendo y es el pan de cada día en nuestro Sí, país. Las desapariciones. Se les llama un duelo ambiguo porque no llegamos a una conclusión. No se encuentra con qué, perdón, no se encuentra cómo despedirme. ¿De qué me despido? O sea, si no es real, yo no vi algo con lo que yo me tenga que despedir. Por algo son los rituales, ¿no? Cuando alguien muere, haces un ritual en la funeraria, observas el cuerpo, te despides y te montas a una realidad, porque aquí está el cuerpo de la persona que amaba. Digo con todo respeto, el cuerpo de la persona que amaba, estoy viendo que ya no hay signos vitales, estoy viendo que la persona ha muerto y ok, me ayuda para aceptar y resignificar que ya no está, que es real, que ya no respira, que ya no hay signos vitales. Pero ante una desaparición, ups, ¿qué hago ante una desaparición? ¿Cómo duele una desaparición? Pues te voy a decir algo, Cari. Justamente ante estos duelos ambiguos, es importante llevar un proceso respetando mucho. Es un duelo que se tiene mucho que respetar, porque nunca vas a quitarle la fe a la persona, nunca vas a quitarle esa esperanza y creo que es un grave error decir, vamos a cerrar, porque ya este ciclo tienes que cerrarlo para que puedas vivir. Ese es un grave error. A la persona nunca hay que quitarla de su fe, de su esperanza, de su ilusión. Lo que sí tienes que hacer es acompañarla en este proceso, a enseñarla a vivir sin la persona. ¿Qué pasó con la persona? No sabemos. Pero el decirle a una persona, ya tienes que cerrar, ya tienes que despedirlo, es un grave error y creo que es una gran falta de respeto. A veces las personas nos lo van pidiendo, ¿eh? Pero ellas solitas nos piden, me gustaría hacer ya una carta de despedida.
¿Estás segura que quieres hacer una carta de despedida? Sí. Y si él aparece, pues le agradeceré mucho a Dios, al universo, a en quien tú creas. Pero nunca hay que quitarles esa fe y esa esperanza. ¿Cómo vamos a hacerlo? Acompañándolos en este proceso. ¿Cómo vamos a hacerlo? Manteniendo esa fe, esa esperanza, sin quitarles su ilusión. Y para esto podemos hacer diferentes rituales muy bonitos. Cari, podemos hacer ese pequeño espacio, yo no le llamaría ante una desaparición, no le llamaría un altar, porque siento que para ellos es una ofensa y es una falta de respeto. Yo más bien les llamaría como un espacio para esa persona que ahorita no sabes dónde está, pero que tiene la fe y tiene la esperanza de que algún día la puedes encontrar. Entonces, como no podemos decirle, vamos a cerrar ese ciclo, vamos a hacerle un altar, como se puede decir en un altar de muertos, pero en este caso para él no está muerto, él todavía no cree, imagínate, él cree que él puede estar vivo y qué bonito tener esa fe y esa esperanza, ¿no? Entonces, con estas personas, ¿cómo se trabaja el duelo? Ayudándoles a que hagan un proceso de avance. ¿Y de qué estoy hablando con esto? Es, por ejemplo, llora lo que tengas que llorar. Puedes hacerle un espacio muy bonito, donde tengas su fotografía, donde puedas hablar con él todo el tiempo, donde todo el tiempo pidas por él. No quiere decir que estés loca, ¿eh? Y no quiere decir, o loco, y no quiere decir que te estés aferrando y que vayas a vivir todo el tiempo con ese dolor tan inmenso, con ese sufrimiento. Pero sin embargo, puedes hacer ese pequeño espacio donde tú digas, este es mi rinconcito donde yo puedo venir a llorarle. Se vale, o sea, se vale tener esa fotografía, se vale platicar con ese ser querido y decirle, oye, aquí estoy, te estoy esperando, si tú decides volver, yo aquí voy a estar, lloro lo que tenga que llorar, pido por ti, pido por tu alma y donde quiera que estés, yo aquí voy a estar siempre para esperarte. Si la vida y el universo así lo deciden, si tú estás donde quiera que tú estés, yo te sigo amando, sigo orando por ti y sigo pidiendo por ti. Es válido. No se vale decir, ya quita todo, ¿para qué sigue sufriendo? No, hasta que esa persona llegará el momento en que solita, poco a poco se vaya alejando ese gran sufrimiento y siga viviendo. Se vale expresar, se vale darle ese espacio de reunión, de reunirse con esa prenda querida de su ser que no encuentra. Se vale llorarle, se vale abrazar esa prenda, se vale acompañarle y no decirle, ay, ya, olvídalo, entre más tengas cosas de él, más vas a sufrir. No, se vale y se debe permitir que esa persona tenga ese espacio y que nunca pierda esa fe y esa esperanza. Y te lo aseguro, Cari, que solito en algún momento de la vida él te va a decir, ok, Luzma, estoy lista para cerrar. Ok, quiero hacer esto. Perfecto. Pero esa persona nos va a ir indicando y nos va a ayudar a llevar este proceso. Mi trabajo es permitirle escribiendo, hablando, llorando, acariciando una prenda de la persona y poco a poquito llegará el momento en que él diga, vamos a seguir, voy a seguir honrando a la persona, si llega está bien y si no, la entrego a que tenga que entregarla, pero permitirles llorar, permitirles vivir ese proceso de mucha fe y de amor, se vale, y no se vale decirles, ya olvídalo, o quita todo lo de él para que lo olvides más pronto, o quita todo lo de él porque por eso sufres, porque no quitas sus recuerdos, ¿no? Sí. Hay que dejarlo, y una manera de hacerlo es permitiendo. Uh-huh. Muchas gracias. Y Al- ok, otra pregunta que es importante. Bueno, de la tanatología hemos sabido que recientemente se ha hablado mucho al respecto. Por ejemplo, tú que formas parte de Umasana, que se encarga de formar tanatólogos, que me puedes decir ya en qué generación van, este, ¿cómo es que la tanatología ha tomado tanto auge? Si se diferencia algo en la terapia psicológica que nos pudieras explicar y en qué casos se recomienda acudir a un tanatólogo, a un psicólogo o incluso un psiquiatra, dependiendo del dolor o del sufrimiento que estemos teniendo ante una pérdida. Me encanta tu pregunta, Cari. Voy a ofrecer una disculpa, voy a conectar mi cable porque me estoy fijando que no sé si está fallando mi computadora, estaba cargada al 100 y ahorita me parece que queda muy poca batería. Denme solo 30 segundos y la conecto.
Sí, 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 damos un momento en lo que Luz Álvarez puede realizar esta conexión para que no se nos vaya a desconectar por la falta de pila. Y mientras tanto, pues yo aprovecho precisamente pues a decirles esto. Luz forma parte de Humasana, este grupo o asociación que se dedica precisamente a promover la tanatología, y ahorita nos va a explicar en qué Listo. consiste. Esto es en Guadalajara, claro está. Y te quiero preguntar si tienes algún referente también en otros estados de México o en el extranjero, porque también nos escuchan en otros países de habla hispana y también en Estados Unidos, y de igual manera en otros estados, para ver qué referentes hay, pero por lo pronto a nivel local, y ya nos extendemos a nivel nacional y global. Ok, Cari. Muchas gracias. Pues lista y saludos para toda la gente que nos escucha de diferentes estados de la República. Me da mucho gusto y también de otros países. Muy bien, Cari. Voy a retomar y dar respuesta a lo que acabas de Sí, preguntar, que se me hace también súper interesante todas las preguntas que tienes, Cari. Te felicito gracias, por estar tan empapada al respecto. gracias. Sí, mira, Cari, la realidad es que la tanatología ha tomado muchísimo auge porque somos, yo diría que somos ese primer eslabón para evitar que las personas lleguen a un proceso ya de atención psiquiátrica o que avance más a un proceso de duelos patológicos. La tanatología es ese primer eslabón. Es bien importante que siempre hablemos de la diferencia que existe entre un tanatólogo, un psicólogo y un psiquiatra. Un tanatólogo no es un psicólogo chiquito. Un tanatólogo es una rama de la salud mental que nos ayuda a hacer ese primer eslabón. Es decir, si yo el día de hoy tengo una pérdida, muere mi papá, muere mi mamá, si yo creo que mi proceso, que es completamente natural, me está llevando a detenerme y que no puedo avanzar, entonces busco ayuda con el tanatólogo para que me ayude a procesar este duelo que estoy viviendo por la muerte de mi familiar. Sin embargo, si yo no busco ayuda tanatológica en este momento, ¿qué va a pasar? Que empiezo a acumular duelos, que empiezo a tener otro tipo de pérdidas, con ellas se me acumulan otras pérdidas y a lo mejor desde mi niñez yo traigo arrastrando procesos que me dañaron emocionalmente. Fíjate, yo siempre les digo a las personas, cuando eres niño, no eres responsable de la situación que vives, porque a lo mejor yo siendo una niña de 5 años, yo no soy capaz de decir, ay, agarro mi maleta y como en mi casa se vive drogadicción, golpes, maltratos y violencia y demás, a mis 5 años agarro mi maleta y me voy de casa. No, pues no es así, no eres responsable de lo que te pasa en tu niñez, pero de lo que sí eres responsable es que hoy de adulto yo quiero sanar mi proceso de lo que viví desde que yo era una niña. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, yo si siento que traigo situaciones desde mi niñez, desde mi etapa anterior de vida, entonces yo necesitaría atenderme con un psicólogo para que él haga una retrospección de mi vida y entonces llevemos una terapia psicológica. Con nosotros son sesiones tanatológicas de acompañamiento. El psicólogo ya hace una retrospección de las personas que ya traen antecedentes de un daño psicológico desde a lo mejor mucho tiempo antes, desde muchos años atrás y los traen arrastrando. Esa es la ayuda que puede dar un psicólogo. Ni el tanatólogo ni el psicólogo pueden dar medicamentos, para nada. Sesiones de acompañamiento tanatológica y terapia psicológica es muy diferente. Entonces, ¿qué hago? La tanatología me ayuda como ese primer eslabón para yo poder atender mi duelo y que esto no siga avanzando y no se convierta en un duelo patológico. Psicología atiende con psicoterapia situaciones que yo traigo arrastrando desde mi niñez, con un acúmulo, ¿no? Y psiquiatría, ¿qué hace? Atiende y diagnostica trastornos mentales y puede dar un tratamiento con medicamento. Eso no lo hace ni psicología ni tanatología. Entonces, así es como vamos. El psiquiatra es el que diagnostica algún trastorno mental y puede atenderse con medicamento, ¿no? ¿Y por qué no evitar todo esto y empezar a atendernos desde que estamos viviendo una pérdida y que sentimos que no estamos avanzando en nuestro proceso?
Desde ahí podríamos empezar para evitarnos todo ese caminar, ¿no? Sí, sí, ciertamente, muchas gracias. ¿Y cuándo saber que mi pérdida, porque bueno, no sé si obligatoriamente cuando tienes una pérdida tengas que acudir, por ejemplo, a este primer encuentro que es el tanatólogo para hacerlo de una manera ligera, este, sea necesaria o sea, ¿cómo te puedo explicar? O sea, si indispensablemente tengo una pérdida, acudo al tanatólogo o simplemente de manera personal trabajo mi pérdida, pero si veo que en alguna situación, como tú ya lo llegaste a mencionar, veo que me atoro, que no avanzo, estoy muy triste y a lo mejor ahí ya es necesaria la intervención de un tanatólogo. ¿Cómo saber en qué momento? Así es, Cari. Repito, el proceso de duelo es un proceso que se vive completamente natural, pero donde yo me doy cuenta que tengo que pedir ayuda, Cari, me doy cuenta que tengo que pedir ayuda cuando resulta que ya todo el tiempo me la paso llorando, donde todo el tiempo me empiezo a aislar, fíjate, o sea que ya ni siquiera me gusta salir de mi cuarto, ya ni siquiera quiero asistir a la comida cada 8 días a lo mejor con mi familia, que ni siquiera es una fiesta con música, ni mucho menos, simplemente comer con la familia. Me empiezo a aislar, donde ya mi tristeza todo el tiempo es llorar, 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 y eso me impide que yo avance hasta en mi trabajo, donde yo ya empiezo a faltar a mi trabajo, donde yo Sí, estoy empezando a dejar de hacer lo que antes hacía. Entonces digo, a ver, atención, yo ya no quiero convivir, ya estoy faltando a mi trabajo, me está afectando en mi asistencia, me está afectando en mi puntualidad. O sea, sí llego, pero como que a medias. Sí saco mi trabajo, pero ya no estoy rindiendo como antes y ujú, me estoy aislando. Eso es una señal de que sí necesito ayuda, sí necesito que alguien me escuche, porque luego, ¿qué crees, Cari? Es bien común y se vale, no se vale juzgar. Es bien común que cuando queramos platicar de nuestra pérdida con nuestros familiares, con nuestros amigos, hablemos de lo mismo. Y es la única manera de poder sacar un duelo, ¿eh? Hablándolo, hablándolo y hablándolo. Pero ¿qué crees? Hay que hablarlo con las personas adecuadas. No quiero claro, decir que tu mejor amiga o que tu mamá no sea la persona adecuada. Simplemente a veces no estamos preparados para poder acompañar en el duelo. Acompañar en el duelo es poder escuchar a la persona con la misma historia, si tú quieres, las veces que ella quiera contárnosla, pero no todos tenemos esa misma paciencia. E independientemente de esa misma paciencia, Cari, creo que el amor nos hace tener esa paciencia, pero resulta que nos duele que le duela. Entonces, por eso es que a veces la familia misma o nuestras mejores amigas nos dicen, ay, ya, ya, no hables de eso para que no llores. La realidad es que ellas también están evadiendo porque, ¿qué crees? Te veo triste y te veo llorar y me voy a poner a llorar y no sé qué oh, decirte. Así es. Entonces, eso muchas pasa, Cari. Cuando, ¿qué crees? Es rico también que lloren contigo. Es rico que te digan, te gracias. escucho y aquí me quedo. Y es rico acompañar en el duelo a veces sin decir nada. Y cuando concluyamos este espacio, Cari, quiero que me des la oportunidad de finalmente decir cómo es la mejor manera de acompañar en el duelo, o tú me dices si ya es el momento. Pero es importante. Sí, si quieres de una vez, ¿Lo suelto de una vez? Ok, perfecto. ¿no? Ok. Tienes, Nuestra familia nos evade no porque no nos quiere escuchar. Nuestros amigos nos evaden no porque no nos quieran escuchar, simplemente porque les da temor y no saben cómo acompañarlos. Yo les voy a decir la manera de acompañar en el duelo. La manera de acompañar en el duelo a veces solamente es quedándote ahí, que la persona sepa que no te va a decir nada, pero que te esté escuchando, ¿sabes? No te va a decir cállate, cállate, pero tampoco tiene un consejo que darte. No hay nada que aconsejar, no hay un paso a seguir para decirte cómo vas a sanar. Simplemente aquí estoy, aquí te voy a escuchar. Y yo siempre les digo, más que en el duelo, a veces simplemente con quedarte un ladito y que sepan que estás ahí, esa es la mejor manera de acompañar. ¿Cómo es la mejor manera de acompañar? Fíjate bien. Fíjate bien, Cari, la mejor manera de acompañar a veces es sin decir nada. A veces cuando basta una palabra, evitemos el bla, bla, bla y el discurso. A veces cuando basta un gesto, incluso evitemos la palabra. Tal vez me siento contigo y me pongo contigo de manera compasiva. Fíjate bien, no lástima, compasiva. ¿Sale?
Cuando basta una mirada, a veces incluso evitemos el gesto. Y cuando basta un silencio, incluso a veces me siento a un lado tuyo y evito la mirada. Solo bajo mi mirada, me quedo contigo y a veces sin decir nada. Esa es la mejor manera de acompañarte sin decirte, cállate, no hables de eso. Ay, ya no lo recuerdes, entre más lo hables, más vas a llorar. Ese es por el motivo por el que a veces los familiares o nuestros mejores amigos y amigas no nos pueden acompañar en el duelo, porque les duele tanto nuestro dolor que ellos sienten miedo al vernos llorar y no saben qué hacer. Pero la realidad es que la mejor manera de acompañar a veces es solamente decir, aquí estoy, quedarme callado, escucharte y acompañarte con tus lágrimas. Esa es la mejor manera de acompañar, que sepan que contigo puede expresarse, que sepan que contigo lo vas a escuchar y que sepan que nunca lo vas a juzgar porque, ay, qué chillón eres, ay, ya párale, ay, qué débil eres, ¿no? Acompañar es decir, aquí estoy para escucharte, aunque no te diga nada, te quiero escuchar y te quiero acompañar. Esa es la mejor manera, Cari, de acompañar en el duelo. Ay, muy bien, muchas gracias. Pues mira, yo aquí estoy compartiendo el cartel promocional de precisamente del próximo diplomado, que es el número 16. Es el número 16, Cari. Sí, de tanatología clínica integral, para que nos invites, por favor. Claro que sí, Cari. Sí, ya somos la 16ª generación de diplomado de tanatología que va a iniciar Clínica Integral. Nosotros somos un diplomado del grupo Humasana y estamos avalados por la Universidad de Guadalajara. ¿Qué necesitas para inscribirte a este diplomado? Necesitas, primero, una copia de tu INE. Segundo, una copia de tu comprobante de domicilio. Tercero, un comprobante de tu último grado de estudios y 3 fotografías tamaño infantil y una carta motivo del por qué quieres estudiar tanatología. Una vez que tengas esa documentación, nos llamas por teléfono y agendamos una cita porque hacemos una entrevista para ver si es el momento en el que puedes tomar este diplomado o a lo mejor necesitas una atención personalizada. Es importante mencionarte que en este diplomado, a diferencia de todos los diplomados, hoy en día, Cari, tú te metes a internet y pones tanatología y te aparecen miles de diplomados en línea, miles de diplomados en 4 meses, en 6 meses, pero el plus de nuestros diplomados, que siempre me encanta presumirlo porque es de presumir, es un diplomado que dura como una hermosa y maravillosa gestación. 9 meses donde vas a renacer. ¿Qué hacemos en estos 9 meses? Es un diplomado teórico práctico, es un diplomado donde primero trabajamos en ti como alumno, trabajamos si traes algún proceso de duelo, lo atendemos para que después de eso tú puedas ir a prácticas. Las prácticas es un diplomado teórico práctico, 100% presencial. Las prácticas pueden ser en diferentes lugares, Cari. Hoy en día tenemos campo en Centro Médico, hoy en día tenemos campo en el ISSSTE, hoy en día tenemos campo en el Hospital de Salud de los Enfermos, hoy en día tenemos campo en el albergue Fray Antonio Alcalde, en el ISSSTE, en la Clínica 110. Entonces, hoy tenemos un campo muy abierto donde tú puedes ir a practicar siempre y cuando tú te encuentres bien y no te encuentres pasando por un proceso de duelo o que vayas lo más sano posible a poder acompañar, porque siempre les decimos, no puedes dar lo que no tienes. Entonces hay que atender primero tú, entonces después continuamos para poder atender a los demás. Este es el diplomado, el costo del diplomado es de 2,000 pesos inscripción y 1,800 las mensualidades, 9 mensualidades, y las clases se imparten en Avenida México número 2074 en la colonia Ladrón de Guevara. Estamos en Chapultepec y Avenida México. Empezamos el día 3 de octubre, todos los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde, 100% presencial, teórico práctico, y tenemos lo más importante, primero trabajamos en ti, es decir, que toda la vez que tomas el diplomado estás tomando sesiones tanatológicas para ti. Nuestros profesores son 100% certificados, nuestros profesores son profesores 100% titulados con cédula y especialistas en cada uno de los temas que dan. Hay diplomados en los que un solo profesor, y digo y con todo respeto, llevan todo el diplomado, con nosotros no. Con nosotros tenemos un especialista de cada tema. Y para inscribirte, una vez que tengas tu documentación completa, repito, son 5 documentos: copia de tu INE, copia de comprobante de domicilio, comprobante de estudios, 3 fotografías tamaño infantil, pueden ser blanco y negro o a color,
tu carta motivo del por qué quieres estudiar tanatología, y una vez que lo recabes puedes llamarnos a los teléfonos 33 11 33 70 15 o al 33 11 91 29 77 o 33 31 07 94 18, y aquí vienen algunos más que se van a quedar en este cartel. Cari, ¿estás de acuerdo? Sí, así es. Ahí está. Perfecto, pues ahí está. Oye, Cari, y también si me permites, tenemos en puerta un taller próximo, el día 8 de agosto. ¿Me permites platicarles? Adelante. Ok, Cari. Este próximo taller vamos a hablar sobre el duelo que viven las parejas. De hecho, el taller se llama Los duelos de la pareja, las pérdidas que nadie ve, pero todos sentimos. ¿Y qué crees? Les repito, siempre tenemos ponentes certificados. Viene una ponente que se llama Claudia García Acevedo. Pueden buscar sus libros en internet. Es una escritora. Ella es una psicoterapeuta y fue egresada de tanatología orgullosamente. Es egresada del diplomado de tanatología de con nosotros. Ella tiene varios libros que hablan sobre cómo mejorar mis relaciones de pareja. Pero fíjate bien, lo que me encanta de este taller es que no solamente vamos a hablar de las parejas amorosas, sino que también te vamos a enseñar y te vamos a dar herramientas de cómo comunicarte. A veces hay personas que nos dicen, ay, ¿por qué nunca puedo mantener una relación de amistad? Porque siempre salgo de pleito finalmente con los amigos, o porque siempre salgo peleada con mis compañeros de trabajo. Ah, pues, ¿qué crees? En este taller te vamos también a dar herramientas para que aprendas a cómo relacionarte mejor en general, ¿sale? Tu relación de pareja, pero también cómo relacionarte mejor en tu vida día a día. Muy bien. Y es el 8, perdón, es el 8 de agosto, estamos hablando de este sábado al otro, y es de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Este taller tiene un costo de 500 pesos por persona, y me han hablado y me han preguntado, Luzma, y si vamos 2 personas, independientemente si son pareja, no son pareja, son amigas, simplemente vamos 2 amigas, y por 2 personas con la que vayas acompañada, el costo es de 800 pesos por las 2 personas. Tiene constancia de participación e incluye un coffee break, pero este taller es muy dinámico. Esas 4 horas de 9 a 1 se te van a pasar increíblemente rápidas. Es el 8 de agosto de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y Pues aparte en su lugar, porque ya tenemos el 50% lleno, entonces en una semana se llenó este cupo, nos queda una semanita más, 1 semana y media, entonces aparte en su lugar, y de igual manera hay que hablar a los teléfonos 33 11 33 70 15 o al 33 11 91 29 77 o al 33 31 07 94 18. Entonces no te pierdas este taller porque vas a salir muy, muy, muy agradecida con todo lo que vamos a aprender, y repito, es para nuestra vida día a día, no meramente amorosa. sí, gracias. Pregunta, ¿algún referente que tengas de tanatología en otros estados de México o a nivel internacional? Perdón, Cari. ¿Algún referente que tengas de tanatología en algún otro estado de México o a nivel internacional? O incluso Humasana ha llegado a prestar atención tanatológica en línea para aquellas personas que no residen en Guadalajara. Sí, claro, de hecho sí, Cari, nosotros tenemos la atención también en línea, y de hecho sí, vemos a bastantes personas del extranjero, Cari, sí, también damos esa atención en línea. ¿Y a qué número se contactan para quien requiera solamente la atención? Este mismo teléfono es 33 11 33 70 15 o 33 11 91 29 77, 33 31 07 94 18. Y ahí está en línea también, pues ahora sí que lo que nos dejó la pandemia de hacer muchas cosas en línea, pues sirva de algo, ¿no? Así Entonces, es. gracias. Es eso maravilloso. No nos gusta tanto, pero sin embargo funciona y se puede llegar hasta muy lejos. Avanzar. Muy bien. Para finalizar, Luz, porque ya el tiempo nos indica que nos tenemos que despedir, por favor, ¿qué recomendación final para cerrar este tema pudieras dejarnos? Ok, gracias, Cari. Bueno, yo solamente quiero recordarte que el duelo definitivamente se vive mejor acompañado, y que quiero que sepas que la tanatología es
un proceso de atención por medio de sesiones de acompañamiento, donde debes saber que no estás solito y que puedes vivir de una manera acompañada, y poder vivir este proceso de duelo es una manera muy linda de sanar esas heridas que no las identificas, pero que están ahí y que están doliendo. La tanatología te puede acompañar en este proceso, y solo recordarte que estamos para servirte y que estamos para acompañarte en este proceso de transformación y de crecimiento personal. Muy bien. Gracias, Cari. No, gracias a ti, Luz Álvarez, por estas reflexiones que nos compartiste, y que bueno, este tema nos abre a muchas posibilidades de otros temas para hablar, que nos gustaría, si más adelante pudiéramos hacer una reflexión contigo aquí en el programa sobre los duelos de pareja. ¿Cómo ves? Perdón, Cari. Que Perdón. te decía que si más adelante pudiésemos agendar una reflexión contigo sobre los duelos de pareja. Por supuesto, Cari, estoy para servirles. Muchas gracias. Entonces nos ponemos de acuerdo ya en lo corto. Y hay mensajes. Tenemos a Jorge Luis Calva Ramos, que felicita a la maestra Luz María, dice gran ayuda para la comunidad. Marcos Antonio Contreras González dice, creemos que nunca nos va a llegar la calamidad, o que nunca vamos a perder nuestra estabilidad, confort y bienestar. Todo tiene tiempo de caducidad, igual las parejas y seres queridos. Gracias por el programa de la invitada. Y nos manda saludos. Muchísimas gracias. Gracias. Lupita, gracias. Galavis dice, buenas noches, gracias por compartir esta aportación. No, pues gracias a ustedes por estar aquí al pendiente, y pues Luz Álvarez, a ti como tanatóloga e integrante de Umasana, gracias por compartir esta reflexión, estas recomendaciones, y entender qué son las pérdidas y cómo podemos sanarlas. Finalmente, yo te quisiera preguntar, ¿el proceso para sanar una pérdida tiene alguna duración promedio o depende de cada persona? Depende de cada persona, Cari, correcto, depende de cada persona. Es una mentira que yo te dijera, en 3 meses vas a estar bien, en 6 meses vas a estar bien. Sería una gran mentira. Esto va a depender de cada persona, de tus antecedentes y, por supuesto, del nivel de resiliencia que tienes, que ese es uno de los temas bien importantes que la tanatología te ayuda a trabajar, te ayuda a ser resiliente, porque con la resiliencia no se hace, ¿eh? Hay que hacerse resilientes, y hay manera de aprender a ser resilientes, y la tanatología es una muy bonita manera de enseñarte la resiliencia. Así es. Muchísimas gracias, la verdad, Luz Álvarez. Saludos a todo el grupo Umasana. Gracias por compartir y hacernos estas atentas invitaciones, y también pues decir que hay terapia tanatológica en línea que también nos puede servir mucho. Entonces, pues ahí están los números de contacto. Te agradecemos mucho tu tiempo y tu espacio, y pues despedimos ya esta emisión de Viviendo lo Divino, ya en vísperas de nuestro, como lo están escuchando, 19 aniversario. Muchísimas gracias, Luz. Un abrazo, linda noche, gracias por la invitación, Cari. Gracias, que estén muy bien, Luz, que descanses. Igualmente para todos ustedes los que nos vieron en vivo, un saludo muy cordial para quienes nos verán de manera diferida en el horario que lo hagan, o nos escuchen a través de iVoox en México y el mundo. Gracias, saludos y hasta la próxima.